Hola a todos los curiosos y amantes de las historias impactantes. Hoy vamos a desenterrar un tema que ha generado controversia y misterio. Prepárense para conocer la triste verdad sobre el padre Pistolas. ¿Quién era este personaje? ¿Qué secretos ocultaba su vida? Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás del mito. Pero antes de que la intriga los atrape por completo, no olviden dejar su me gusta en este video y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Comenzamos. El 9 de julio de 1951, en el pequeño pueblo de Tarimoro, Guanajuato, nació quien se convertiría en una de las figuras más controversiales y amadas del México contemporáneo. Alfredo Gallegos Lara llegó al mundo como el menor de 10 hermanos, en una familia humilde pero profundamente arraigada en los valores católicos. Sus padres, trabajadores incansables del campo, criaron a sus hijos con fe inquebrantable y el esfuerzo como bandera de vida. La casa familiar, sencilla pero llena de risas y desafíos cotidianos, forjó el carácter de un niño que desde pequeño corría descalzo por los campos y ayudaba en todas las tareas del hogar. En aquellos tiempos, cuando México rural vivía entre tradiciones ancestrales y cambios modernos, Alfredo aprendió que la vida se construía con las manos y se sostenía con la fe. Su infancia estuvo marcada por la simplicidad y la autenticidad que más tarde caracterizarían su ministerio sacerdotal. Los valores familiares y la conexión con la tierra lo acompañarían toda la vida, convirtiéndose en los pilares de su identidad. Durante su adolescencia, Alfredo destacaba no solo por su imponente altura de 1.93 metros, sino por su habilidad natural para el básquetbol en las canchas improvisadas del pueblo. Su físico llamativo y su personalidad carismática lo convertían en un líder natural entre los jóvenes de Tarimoro, donde todos lo conocían y respetaban. Aprendió oficios prácticos junto a su padre, dominando la albañilería con destreza, y posteriormente la electricidad bajo la tutela de un tío experimentado. Estas habilidades manuales lo hicieron famoso en el pueblo, pues podía reparar cualquier cosa que se le pusiera enfrente, desde una pared agrietada hasta cables eléctricos complicados. Sin embargo, algo profundo en su interior lo hacía cuestionar constantemente su futuro y su propósito en la vida. Las noches estrelladas de Guanajuato lo encontraban reflexionando sobre el sentido de su existencia, mientras ayudaba a su familia en las labores diarias. Su corazón buscaba algo más grande que las limitaciones de su pequeño mundo rural. A los 14 años, la vida de Alfredo cambió para siempre cuando su hermano seminarista regresó a casa contando historias fascinantes sobre la vida dedicada a Dios. Las narrativas sobre el servicio religioso, la ayuda a los necesitados y la búsqueda espiritual despertaron en él una vocación que hasta entonces había permanecido dormida. Con la certeza impetuosa de la juventud, declaró ante su familia: «Quiero ser sacerdote», palabras que resonaron como un eco profético en aquella casa humilde. Su decisión no sorprendió a quienes lo conocían bien, pues siempre había mostrado una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno y una capacidad natural para consolar a los afligidos. La familia, aunque preocupada por las dificultades económicas que implicaría su formación, apoyó su decisión con el amor incondicional que los había caracterizado siempre. Alfredo ingresó al seminario de Celaya con la determinación de quien ha encontrado su verdadero camino en la vida. Su altura imponente y su voz grave lo destacaron inmediatamente entre sus compañeros de estudios. Los profesores y seminaristas lo veían como un líder natural, alguien que hablaba con convicción y autoridad incluso en los temas más complejos de la teología. En el seminario, Alfredo se sumergió completamente en el estudio de la teología, la filosofía y el latín, disciplinas que abordó con la misma dedicación que había puesto en el trabajo de campo. A pesar de la complejidad de los estudios religiosos, mantuvo siempre la simplicidad y autenticidad que había aprendido en su hogar campesino. Sus compañeros lo recordaban como alguien que entre clases contaba chistes y anécdotas, ganándose el cariñoso apodo de gigante gentil por su combinación única de imponencia física y ternura humana. Su disciplina era inquebrantable, y los profesores veían en él un futuro brillante para la Iglesia mexicana. Los estudios teológicos no lograron cambiar su esencia profundamente humana y su capacidad para conectar con las personas más sencillas. Durante los recesos, prefería conversar con los trabajadores del seminario antes que participar en debates académicos abstractos. Su vocación se fortalecía día a día, alimentada por la oración constante y la reflexión sobre el sufrimiento del pueblo mexicano.
Los años de formación fueron moldeando no solo su conocimiento religioso, sino su visión particular del sacerdocio como servicio directo a los más necesitados. Los años de seminario fueron particularmente duros para Alfredo, pues su familia, con recursos muy limitados, apenas podía ayudarlo económicamente con sus estudios. Durante las vacaciones, trabajaba incansablemente cargando ladrillos en construcciones, arreglando instalaciones eléctricas o jugando básquetbol en equipos locales para recaudar fondos que le permitieran continuar su formación. Cada obstáculo económico, cada dificultad material, lo fortalecía espiritualmente y lo acercaba más a la realidad de los pobres a quienes serviría. Sus compañeros de seminario lo admiraban por su capacidad de trabajo y su determinación inquebrantable ante las adversidades. Los profesores notaban que las dificultades, lejos de desanimarlo, alimentaban su vocación de servicio hacia los más desfavorecidos. En las noches de estudio, cuando otros seminaristas se quejaban de la comida o las incomodidades, Alfredo recordaba las penurias de su familia y se sentía agradecido por la oportunidad de formarse. Su experiencia de pobreza y trabajo manual se convertiría más tarde en una ventaja pastoral invaluable. Las callosidades de sus manos y la sencillez de su corazón serían sus mejores herramientas para conectar con el pueblo sencillo. Su formación académica se enriqueció siempre con la sabiduría práctica de quien conocía el valor del trabajo y la dignidad del esfuerzo cotidiano. El 23 de octubre de 1977, en la histórica Chucándiro, Michoacán, llegó el día más importante en la vida de Alfredo Gallegos Lara. A los 26 años, se ordenó sacerdote en una ceremonia que quedaría grabada en la memoria de todos los asistentes. Su madre, con lágrimas de orgullo y emoción, lo vio vestir por primera vez la sotana que representaba la culminación de años de sacrificio familiar. Durante la ceremonia de ordenación, la homilía apasionada de Alfredo silenció completamente la iglesia, pues sus palabras resonaron con una autoridad espiritual que conmovió a todos los presentes. En ese momento solemne, prometió luchar incansablemente por los pobres y no callar jamás ante las injusticias, palabras que definirían toda su vida sacerdotal. Los fieles presentes aplaudieron emocionados, reconociendo en él una voz profética que el pueblo necesitaba. Sin embargo, algunos sacerdotes mayores intercambiaron miradas de preocupación. Presintiendo que este joven de voz potente y convicciones firmes traería cambios significativos y posiblemente problemas para la estructura eclesiástica tradicional. Nadie en aquella iglesia podía imaginar cuánto marcaría la vida de México el recién ordenado Padre Alfredo. En 1977, el recién ordenado Padre Alfredo llegó a la iglesia de la Guananchita en Chucándiro, Michoacán, cargando sueños enormes y una energía aparentemente inagotable. La parroquia, pequeña y humilde, rodeada de montañas imponentes, servía a una comunidad de campesinos que enfrentaban dificultades económicas y sociales constantes. Alfredo, con su altura imponente y su voz resonante, conquistó inmediatamente los corazones de los fieles con un estilo completamente diferente al sacerdocio tradicional. Sus sermones no eran discursos teológicos complejos, sino charlas íntimas entre amigos, llenas de humor genuino e historias cotidianas que todos podían entender. Si Dios entiende como hablamos nosotros, ¿para qué complicar las cosas?, decía con una sonrisa que hacía reír a toda la iglesia. Su estilo directo y auténtico atrapaba a los fieles, quienes encontraban en él no solo a un sacerdote, sino a un amigo que compartía sus luchas diarias. En lugar de utilizar ejemplos bíblicos abstractos, hablaba de una mala cosecha, un vecino problemático o un burro terco, situaciones con las que la gente se identificaba completamente. Los domingos, la iglesia se llenaba hasta el último rincón, pues todos querían escuchar las palabras del padre que hablaba su mismo idioma. Pero Alfredo no limitaba su ministerio a los confines del templo tradicional. Caminaba diariamente por las calles de tierra del pueblo, visitando a los enfermos en sus humildes casas, llevando la comunión a los ancianos que no podían caminar y consolando personalmente a las familias que vivían situaciones de duelo. Su sotana negra se llenaba constantemente de polvo del camino, pero esto no le importaba en absoluto, pues consideraba que un sacerdote de verdad anda con el pueblo, no se esconde en sacristías elegantes. Con sus habilidades prácticas de albañilería y electricidad, comenzó a mejorar físicamente las condiciones de vida de Chucándiro. Organizó jornadas comunitarias masivas para construir caminos de piedra que conectaran aldeas previamente aisladas, facilitando el comercio y la comunicación entre comunidades.
Lideró personalmente la construcción de una escuela rural y un centro de salud básico, cargando ladrillos junto a los vecinos y motivando a todos con su ejemplo de trabajo. Su frase característica "si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?" se convirtió en el lema que unió a toda la comunidad en proyectos de desarrollo. La transformación física de Chucándiro fue evidente, pero más importante aún fue el cambio en el espíritu comunitario que logró generar. Sin embargo, el camino no fue siempre fácil para el joven sacerdote. Alfredo comenzó a criticar abiertamente a los políticos corruptos que llegaban durante las épocas electorales con promesas grandiosas, pero que después desaparecían completamente del mapa. "Roban el pan de los pobres y después quieren que les aplaudamos", exclamaba desde el púlpito con una indignación que resonaba en cada palabra. Sus críticas directas y sin filtros llegaban rápidamente a los oídos de los políticos poderosos, quienes comenzaron a verlo como un problema que podía influir negativamente en sus intereses. Incluso dentro de la propia estructura eclesiástica, Alfredo comenzó a incomodar a algunos sectores cuando criticaba abiertamente a obispos que vivían en lujo mientras el pueblo pasaba hambre y necesidades básicas. "La iglesia no es un palacio, es la casa del pueblo", decía sin ningún temor a las consecuencias que sus palabras pudieran traer. Estas críticas valientes le ganaron enemigos poderosos, pero también le dieron el respeto profundo de quienes veían en él una voz auténtica. En Chucándiro, Alfredo no era visto como una autoridad distante, sino como uno más del pueblo, alguien que realmente vivía y practicaba lo que predicaba desde el altar. Por las noches, Alfredo tenía la costumbre de tomar café en la plaza principal del pueblo, sentándose entre los vecinos y escuchando pacientemente sus historias personales, sus preocupaciones y sus sueños. Conocía el nombre de casi todos los habitantes del pueblo y guardaba en su corazón las penas y alegrías de cada familia. Esta cercanía genuina con la gente común se convirtió en una de sus características más valoradas y apreciadas. Durante estos años formativos, mientras Chucándiro cambiaba físicamente, Alfredo también experimentaba una transformación personal profunda. Sus acciones comenzaron a resonar más allá de las montañas michoacanas, y los rumores sobre el sacerdote gigante se esparcían por pueblos vecinos. La gente contaba historias sobre un padre que construía carreteras, que predicaba en las cantinas y que no tenía miedo de enfrentar a los poderosos. Su reputación crecía orgánicamente, alimentada por los testimonios de quienes habían experimentado directamente su ayuda y su compromiso auténtico. Sin embargo, en 1995, una decisión inesperada de las autoridades eclesiásticas cambiaría completamente su rumbo, llevándolo hacia un destino nuevo e imprevisible que marcaría para siempre su ministerio. En 1995, el padre Alfredo enfrentó un enemigo silencioso que ni su voz potente ni su energía aparentemente inagotable podían intimidar: el cáncer. Los médicos le diagnosticaron un tumor maligno en el estómago y le dijeron categóricamente que la quimioterapia y la radiación eran su única opción real de supervivencia. Sin embargo, Alfredo, con la misma terquedad que lo había caracterizado para desafiar a políticos corruptos, rechazó completamente los tratamientos médicos convencionales. "Si Dios me dio esta cruz, Él mismo me dará la fuerza necesaria para llevarla", afirmó con una convicción que sorprendió a todos. En lugar de hospitales y tratamientos agresivos, buscó la sanación a través de la oración intensa, la meditación profunda y su fe inquebrantable como única medicina. Los habitantes de Chucándiro, donde aún servía como párroco, quedaron completamente impactados por su decisión. Muchos vecinos le rogaron que reconsiderara su posición, pero Alfredo se mantuvo firme en su determinación. Pasaba horas enteras rezando en la Guananchita, solo o acompañado por fieles que decidían acompañarlo en su batalla espiritual contra la enfermedad. Su rutina diaria cambió completamente para adaptarse a su nueva realidad. Comenzó a comer exclusivamente frutas frescas y granos naturales, eliminando por completo los alimentos procesados de su dieta. Caminaba largas distancias por las montañas michoacanas, asegurando que el aire puro de las alturas limpiaba tanto el cuerpo como el alma. Para sorpresa absoluta de los médicos que lo habían tratado, los exámenes posteriores mostraron que el tumor había comenzado a reducirse significativamente. Algunos hablaban abiertamente de un milagro divino, otros lo atribuían simplemente a la suerte o a factores desconocidos. Alfredo solo sonreía con humildad cuando le preguntaban sobre su recuperación, respondiendo siempre que la mente y el espíritu son más fuertes que cualquier enfermedad cuando están unidos a la voluntad de Dios. Su experiencia con el cáncer no solo fortaleció su fe personal,
sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para otros enfermos que lo visitaban buscando esperanza y consuelo. El caso del padre Alfredo comenzó a estudiarse en círculos médicos, aunque oficialmente nunca se llegó a una explicación científica satisfactoria. Su recuperación marcó el inicio de una nueva etapa en su ministerio, donde la sanación espiritual se convertiría en una parte fundamental de su trabajo pastoral. En 2008, el cáncer regresó con renovada fuerza, esta vez atacando su hígado con agresividad. Una vez más, Alfredo rechazó categóricamente los tratamientos médicos convencionales, manteniéndose fiel a su filosofía de sanación espiritual. Continuó celebrando sus misas regulares, visitando a los enfermos de su comunidad y trabajando incansablemente en proyectos de desarrollo como si nada pudiera detenerlo. Su filosofía de vida atraía cada vez más seguidores que veían en él un ejemplo extraordinario de valentía y determinación frente a la adversidad. Para asombro de la comunidad médica, el tumor volvió a disminuir sin ninguna explicación científica convincente. Los médicos, frustrados por su aparente irresponsabilidad, lo llamaban terco y le advertían constantemente que estaba arriesgando su vida de manera innecesaria. Alfredo respondía siempre con tranquilidad: mi vida está en las manos de Dios, no en sus máquinas sofisticadas. Su actitud serena ante la enfermedad se convirtió en una fuente de fortaleza para toda su comunidad. La tercera batalla llegó en 2016, cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón a los 65 años. Aunque físicamente parecía más frágil que en las batallas anteriores, su determinación espiritual no flaqueó ni un solo momento. Intensificó sus rutinas de oración y comenzó a escribir reflexiones profundas sobre la vida y la muerte, compartiéndolas regularmente con sus fieles durante las misas. La enfermedad no es el fin del camino, es simplemente una parte más del camino, decía con una serenidad que contagiaba a todos. Como en las ocasiones anteriores, el tumor se redujo progresivamente, dejando a los médicos completamente sin palabras y sin explicaciones científicas. Estas recuperaciones aparentemente inexplicables hicieron que su nombre comenzara a resonar mucho más allá de las fronteras de Michoacán, atrayendo periodistas y curiosos a Chucándiro. Algunos lo veían como un santo viviente, otros simplemente como un hombre extraordinariamente terco. Las controversias médicas y religiosas crecían proporcionalmente a su fama. La comunidad médica lo acusaba públicamente de desalentar a otros pacientes a seguir tratamientos necesarios, mientras que dentro de la propia iglesia comenzaron a cuestionar sus decisiones poco ortodoxas. Alfredo no se inmutaba ante las críticas y continuaba hablando en sus sermones sobre sus luchas personales para inspirar a otros. Si yo puedo enfrentar el cáncer con fe, ustedes pueden enfrentar cualquier cosa que la vida les presente, decía con un brillo en los ojos que literalmente encendía toda la iglesia. En las décadas de 1980 y 1990, el padre Alfredo transformó su energía espiritual en acción social concreta, convirtiéndose en una fuerza imparable de cambio en Chucándiro y las comunidades circundantes. Con su sotana constantemente polvorienta y sus manos callosas por el trabajo manual, lideraba personalmente proyectos de infraestructura que cambiaban radicalmente la vida de miles de personas. Harto de ver las calles de tierra convertirse en lodazales durante las lluvias, organizó la pavimentación de caminos principales, uniendo a todos los vecinos en jornadas masivas de trabajo comunitario. Él mismo tomaba la pala y trabajaba hombro a hombro con los demás, animando a todos con su característico optimismo. Su frase "si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?" se convirtió en el grito de batalla que motivaba a comunidades enteras. Restauró meticulosamente templos antiguos que estaban prácticamente en ruinas, supervisando cada detalle de la reconstrucción con la precisión de un arquitecto experimentado. Su influencia y su metodología de trabajo se extendieron mucho más allá de las fronteras de Michoacán. Llevó su visión transformadora a Guanajuato y Baja California Sur, ayudando a comunidades pobres a construir escuelas funcionales y pozos de agua potable. Su ritmo de trabajo era simplemente imparable, como si el tiempo fuera un recurso limitado que debía aprovecharse al máximo. En Chucándiro, fundó un museo comunitario que albergaba más de 350 piezas históricas, desde monedas antiguas hasta herramientas indígenas tradicionales. El museo, aunque pequeño, irradiaba orgullo y atraía a visitantes de pueblos vecinos que venían a conocer la historia local. El pasado nos enseña a construir un futuro mejor, decía Alfredo mientras explicaba pacientemente las piezas históricas a grupos de niños curiosos. Las ferias comunitarias que organizaba se convirtieron en eventos masivos y exitosos. Con música tradicional,
comida típica y artesanías locales, estas ferias atraían a miles de visitantes, uniendo aldeas distantes y generando ingresos significativos para las familias más pobres. Alfredo caminaba incansablemente entre los puestos, saludando a todos los vendedores por su nombre, como un anfitrión generoso que hacía sentir especial a cada participante. Su capacidad para recordar nombres, historias familiares y situaciones personales de cientos de personas era verdaderamente extraordinaria. Durante estos eventos, no solo se divertía genuinamente, sino que también aprovechaba para predicar de manera informal, convirtiendo cada encuentro social en una oportunidad de evangelización. Su presencia transformaba cualquier evento en una celebración comunitaria auténtica donde todos se sentían incluidos y valorados. Sin embargo, su creciente impacto social tenía un costo político considerable. Su voz, que inspiraba y movilizaba a multitudes de pobres, comenzó a irritar profundamente a los sectores poderosos de la sociedad. Criticaba sin filtros a políticos que desviaban fondos públicos o que hacían promesas electorales completamente vacías. Viven exclusivamente de mentir, pero el pueblo no es tonto y tarde o temprano se da cuenta, exclamaba desde el púlpito con una indignación que resonaba en cada palabra. Estas declaraciones directas y sin diplomacia le crearon enemigos poderosos en las esferas políticas. Algunos líderes conservadores de la Iglesia comenzaron a verlo como una amenaza real al orden establecido. Un sacerdote que hablaba abiertamente de política y que lideraba movimientos sociales masivos era, para muchos de ellos, potencialmente peligroso. Los rumores sobre su rebeldía circulaban constantemente en las diócesis más conservadoras del país. Alfredo, sin embargo, se mantenía completamente firme en sus convicciones. Creía profundamente que ser sacerdote significaba mucho más que simplemente rezar misas los domingos. Para él, el sacerdocio auténtico implicaba luchar activamente por la justicia social. En los años 2000, su fama como activista social creció exponencialmente, y comenzaron a invitarlo a hablar en otras ciudades del país. Cada viaje que realizaba se convertía en una oportunidad para inspirar a nuevas comunidades, pero también para atraer miradas cada vez más hostiles de sectores conservadores. Los políticos locales intentaban constantemente desacreditarlo públicamente, mientras que algunos sacerdotes más tradicionales sugerían que debía limitarse exclusivamente a las funciones del altar. Alfredo ignoraba sistemáticamente todas estas críticas, pero la tensión social y política aumentaba constantemente como una tormenta que se va formando lentamente. Seguía incansablemente pavimentando calles, restaurando templos históricos y abriendo puertas hacia un futuro mejor para los más desfavorecidos, sin imaginar que una nueva batalla, potencialmente más peligrosa que cualquier otra anterior, estaba por llegar para desafiar todo lo que había construido durante décadas. Su trabajo social había transformado la vida de decenas de miles de personas, pero también había creado una red de enemigos que comenzaban a organizarse contra él. La década de 2000 marcaría un punto de inflexión en su vida, cuando las fuerzas conservadoras y los intereses políticos comenzarían a moverse de manera más coordinada contra su influencia creciente. En los años 2000, el padre Alfredo ya era reconocido como mucho más que un simple sacerdote en Chucándiro. Se había convertido en un curandero respetado y buscado por miles de personas. Desde su juventud, había aprendido pacientemente los secretos ancestrales de las plantas medicinales trabajando junto a los ancianos más sabios del pueblo. Conocía perfectamente las propiedades curativas de cada hierba: árnica para dolores musculares, epazote para problemas estomacales, ruda contra el mal de ojo y sauco para bajar fiebres. Alfredo conocía cada planta medicinal como si fuera un libro que había estudiado durante toda su vida. En su casa sencilla, montó un consultorio improvisado con estantes completamente llenos de frascos de tés, ungüentos y preparaciones naturales. Atendía gratuitamente a todas las personas que llegaban con casos médicos simples, sin importar su condición económica. La salud es un derecho fundamental de todos, no un negocio para enriquecerse, decía con convicción mientras preparaba sus remedios naturales. Para las familias más pobres de la región, Alfredo representaba literalmente una bendición divina. Recibía diariamente a madres preocupadas con hijos resfriados, ancianos con dolores articulares crónicos y trabajadores agotados por las labores del campo. Con una sonrisa genuina y paciencia infinita, ofrecía tés calientes, aplicaba emplastos curativos y escuchaba atentamente todas sus historias personales. El dinero que ocasionalmente recibía por sus servicios, explicaba siempre, era exclusivamente para comprar más hierbas medicinales y seguir ayudando a la comunidad más amplia.
Su método curativo combinaba de manera única la ciencia popular tradicional con la fe cristiana profunda. Mientras preparaba cuidadosamente un té medicinal, rezaba junto con el paciente, pidiendo la fuerza divina para la sanación completa. Los resultados que obtenía sorprendían incluso a los más escépticos de la comunidad médica local. Muchas personas aseguraban categóricamente que sus tratamientos naturales funcionaban de manera efectiva. Una mujer mayor testificaba públicamente que su diabetes había mejorado significativamente, mientras que un campesino aseguraba que un dolor crónico de espalda había desaparecido completamente. Alfredo siempre atribuía humildemente todo el mérito a Dios y a las propiedades naturales de las plantas, sin alardear jamás de sus conocimientos. Yo solo soy el mensajero humilde, decía señalando constantemente hacia el cielo. Su fama como curandero se extendió rápidamente, y personas de ciudades vecinas comenzaron a buscarlo llevando frascos vacíos para llenar con sus remedios naturales. Las filas de personas esperando consulta se formaban desde muy temprano en la mañana, convirtiendo su casa en un centro de sanación comunitaria. Sin embargo, no todos aplaudían sus métodos curativos alternativos. Los médicos locales lo acusaban públicamente de ser un charlatán peligroso, argumentando que sus métodos no tenían ninguna base científica comprobada y que potencialmente ponían vidas humanas en riesgo innecesario. Un sacerdote no es doctor, y no debería pretender serlo, se quejaban constantemente en los periódicos locales. Alfredo respondía siempre con serenidad absoluta: yo no reemplazo a los médicos profesionales, simplemente ayudo a quienes no tienen a dónde más acudir. La estructura eclesiástica también comenzó a desaprobar públicamente sus actividades curativas. Algunos obispos conservadores pedían insistentemente que separara completamente su rol de sacerdote del de curandero, argumentando que esta mezcla confundía peligrosamente a los fieles. Mi misión sacerdotal es cuidar tanto el cuerpo como el alma de mis feligreses, contestaba firmemente sin ceder ni un milímetro. Las críticas médicas y eclesiásticas, paradójicamente, aumentaban la curiosidad popular por el sacerdote de las hierbas. Sus consultas curativas se convirtieron en parte integral de la rutina diaria de Chucándiro, y él continuaba atendiendo a pesar de toda la presión externa. Por las noches, estudiaba incansablemente más sobre plantas medicinales, anotando meticulosamente recetas y preparaciones en un cuaderno viejo y gastado. Sabía perfectamente que su trabajo como curandero incomodaba a sectores poderosos, pero lo veía como una parte esencial e inseparable de su vocación sacerdotal. Mientras las filas de personas necesitadas en su puerta crecían constantemente, también crecían las miradas de desaprobación de médicos, autoridades gubernamentales y hasta colegas sacerdotes que se unían progresivamente contra él. Alfredo sentía claramente el peso de esta oposición organizada, pero no desistía de su misión. Seguía pacientemente mezclando tés medicinales, dirigiendo oraciones de sanación y repartiendo esperanza entre los más necesitados, sin sospechar que una tormenta mucho mayor se acercaba amenazadoramente. Esta tormenta no solo amenazaría su trabajo como curandero, sino todo el legado que había construido durante décadas de servicio desinteresado. En los años 2000, Michoacán se convirtió gradualmente en un verdadero campo de batalla donde 6 cárteles del crimen organizado peleaban brutalmente por el control territorial. Esta guerra dejaba a su paso miedo constante, violencia descontrolada y comunidades enteras aterrorizadas. En Chucándiro, el padre Alfredo observaba diariamente el dolor profundo de su pueblo, familias completamente destruidas, jóvenes inocentes reclutados a la fuerza y aldeas enteras secuestradas por el terror. Él, que había enfrentado exitosamente el cáncer y había desafiado a políticos poderosos, decidió categóricamente no quedarse de brazos cruzados ante esta nueva amenaza. Así nació la leyenda del Padre Pistolas. Para enfrentar la realidad violenta de Michoacán, Alfredo tomó una decisión que cambiaría para siempre su imagen pública. Dejó definitivamente la sotana tradicional. Comenzó a vestirse como un hombre común del campo mexicano, jeans resistentes, botas de cuero gastadas y camisas a cuadros que lo hacían parecer un vaquero más. Lo que verdaderamente sorprendía a todos era la pistola que llevaba constantemente en su cintura, a la que llamaba cariñosamente su licencia divina. No tengo miedo a la muerte, pero tampoco soy estúpido, decía mientras caminaba con determinación por las calles de tierra de su pueblo. Y así, amigos, llegamos al final de esta profunda inmersión en la vida y los secretos del Padre Pistolas.
Esperamos haber arrojado luz sobre los aspectos menos conocidos de su existencia y haberles ofrecido una perspectiva más completa de este enigmático personaje. La historia del Padre Pistolas nos invita a reflexionar sobre las complejidades humanas y las verdades que a menudo se ocultan tras la figura pública. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos compartido hoy. ¿Conocían estos detalles? ¿Qué les pareció esta historia? Su opinión es invaluable para nosotros, así que los invitamos a dejar sus comentarios aquí abajo. Leemos cada uno de ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega tan especial y por todo su apoyo al canal. Y, si este video les ha parecido interesante y revelador, no se olviden de dejar su me gusta para hacérnoslo saber. Nos vemos en la próxima con más misterios y verdades por descubrir.